de marzo. Bueno, estimados, ya vamos entonces a dar inicio al webinar. Poco a poco se van a ir sumando seguramente quienes posterior a la hora van a sumarse. Bueno, señores, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Esa es mi primera palabra para ustedes y gracias por acompañarnos en este webinar migratorio organizado por la firma de abogados de inmigración Montano Miranda Law Office en Miami. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano aquí en Miami, y hoy tengo el honor de ser el moderador de este evento digital que lleva por título De la incertidumbre a la acción, opciones legales para los venezolanos en Estados Unidos, cosa que me anima muchísimo saber que vamos a estar muchos compatriotas venezolanos aquí en este webinar migratorio. Nuestro ponente speaker de hoy es el abogado de inmigración Javier Montano Miranda, director general de la firma Montano Miranda Law Office. Les quiero compartir un breve perfil del abogado. Javier Montano es miembro reconocido de la comunidad de abogados de inmigración de Florida y cuenta con 20 años de experiencia ejerciendo el derecho migratorio aquí en Estados Unidos. Su firma está cumpliendo 17 años de operaciones y funcionamiento y justamente este webinar migratorio se enmarca dentro de las celebraciones de ese aniversario de esta firma reconocida aquí en Miami. Figuras públicas y prestigiosas, altos ejecutivos corporativos y numerosos miembros de la comunidad venezolana en Estados Unidos han confiado en la representación legal migratoria de Javier Montano para lograr con éxito sus trámites legales aquí en Estados Unidos. El abogado Montano Miranda ofrece, clave con esto, representación en asuntos legales relacionados con inmigración familiar, representación en corte, visas basadas en empleo e inversión, asilos, TPS, incluyendo sin duda la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense, que si Dios quiere todos nos vamos a enrumbar en esa ruta. Con toda confianza puedo decir que Javier Montano es uno de los abogados de inmigración más reconocidos y respetados y si bien es mexicano, es uno de los abogados más queridos por los venezolanos en Estados Unidos porque de verdad nos ha ayudado un montón y se ha comprometido en protegernos y por eso le ha pedido a su equipo de comunicaciones que en el aniversario de su firma crea este espacio para poder hablar con nosotros los venezolanos. Los interesados en conocer más sobre la trayectoria profesional de Javier Montano Miranda, los invito a que visiten la página web www.montanomiranda.com y síganlo en las redes sociales, en Instagram, @MontanoMirandalo. Para terminar esta pequeña introducción, les quiero decir algo clave. En momentos cuando la desinformación y la incertidumbre nos abruma y nos angustia, porque ya yo he hablado con varios de ustedes antes de este webinar y la verdad me han manifestado, como les digo, que están abrumados, agobiados, este espacio busca crear una fuente clara y confiable de información y orientación de la mano de un experto. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Como ya seguramente ustedes han experimentado en otros webinars, el primero, el abogado Javier, nos va a compartir una presentación con las opciones legales y va a despejar desde ya algunas dudas que tenemos y luego vamos a abrir sin duda el espacio para que ustedes desde casa puedan formular sus preguntas y sus dudas. Y ya les doy la más cordial bienvenida al abogado de inmigración, Javier Montano Miranda. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación, esa introducción. De verdad es que te lo agradezco. Un honor, Javier, un honor. Rara vez me pongo a analizar mi trayectoria, pero sí, gracias a Dios tenemos más de 20 años de experiencia, durante los cuales hemos tenido la oportunidad de representar a todo tipo de clientes, todos los tamaños, todos los sabores, todas las nacionalidades, pero creo que mi práctica se ha enfocado mucho últimamente en los connacionales venezolanos, cosa que me llena de orgullo. Quiero que sepan que independientemente de que se encuentre un beneficio migratorio para las personas que nos estén escuchando, quiero que sepan que yo y la gran mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esto estamos con ustedes y bueno, y espero poder
poder darles buenas noticias, sobre todo con las demandas que tenemos pendientes, que espero poder desarrollarlas en un momento. Pero bueno, eh, algo bien importante. Por favor, si tienen cualquier pregunta, comentario, háganla. Es muy importante para mí que estos segmentos sean con un afán de educar, de un afán de mostrar opciones migratorias, porque muchas veces por seguir el consejo legal de TikTok o del doctor Google, nos tomamos consejos legales pues, que son erróneos y sobre todo en esta etapa tan rara de esta administración con tanta incertidumbre, creo que es muy importante obtener la información adecuada para tomar decisiones adecuadas. Y bueno, y voy a hacer una sinopsis de los beneficios migratorios que generalmente vemos y que recomendamos a nuestros clientes, pero ojo, esto no aplica para todos y esto no es consejo legal, es súper importante. Yo no quiero que ustedes escuchen esta ponencia y en base a eso ustedes hagan sus procesos. Por favor, consulten con un abogado antes de hacer cualquier actividad, cualquier acción relacionada con su estatus migratorio. Es muy importante que lo vean con un profesional. No tengo que ser yo, pero por favor que sea con un profesional, o al menos una persona que se dedique a esto y que bueno, y que no sea hobby, ¿no? Porque muchas veces vemos, sobre todo en TikTok, personas que parece que utilizan esto como deporte y no algo serio. Pero bueno, eh, le mando un saludo a Lorena, que la estoy viendo aquí. Un gran saludo, Lorena. Gran abogada y de verdad es que ha sido un gran apoyo para nosotros en México. Un gran saludo, Lorena. Gracias, Javier. Saludos a ti. Igualmente. Bueno, primero quisiera tomar el punto de el asilo. ¿Qué es el asilo y por qué estamos tan confundidos con este tema? Bueno, el asilo es una protección legal que se otorga no a todas las nacionalidades, no a todas las personas, no a todos, no a todos los escenarios. Solamente se otorga a personas que están sufriendo una persecución pasada o la posibilidad de una persecución futura en base a 5 miedos. Y esto es bien importante. Existe una leyenda urbana afuera donde dice que si tienes miedo de volver a tu país, entonces aplica un asilo. Para nada. Debe de ser un miedo protegido por la ley de asilo, que son los que estoy mencionando en la filmina, que es raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en un grupo social determinado. Existen casos donde anteriormente un grupo social era protegido y ya no, y viceversa. Pero les voy a poner un ejemplo. Dentro de este segmento de participación social en un grupo social determinado, muchas personas que sufrieron violencia doméstica en su país, el asilo. muchas Perdón, personas. perdón, Javier, por favor, el micrófono, Yeribel, apaguen el micrófono que ya Javier va a responder preguntas. Adelante, Javier. Sí, por ejemplo, violencia doméstica anteriormente era un miedo protegido bajo la ley de inmigración en base a una jurisprudencia, se llama Matter of Array, y lamentablemente eso lo quitaron y ahora es caso por caso. Por eso es tan importante no generalizar y no pensar que porque una persona obtuvo su residencia, perdón, su asilo hace años en base a un grupo social determinado significa que ahora esté aplicando. Uno de los motivos principales que yo estoy viendo en el tema venezolano es las personas que vivieron en otros países antes de entrar a los Estados Unidos. Eso ha sido un problema muy fuerte para muchas personas que están aplicando al asilo. ¿Seguimos a la siguiente filmina? Sí, la próxima vamos. Gracias. Pero ¿por qué es un problema? Porque la ley te exige que el asilo sea el último recurso
del único país que te va a aceptar, que son los Estados Unidos. Entonces, cuando tú has pasado por otro país, si estuviste en Venezuela, después te fuiste a Colombia, después te fuiste a Costa Rica, después te fuiste a México y después entraste a Estados Unidos, eso generalmente es un problema para obtener un asilo. Hay maneras de darle la vuelta a esto. Hay maneras de tú poder alegar que la persona estuvo ahí solamente mientras quizás reunía dinero o quizás mientras estaba esperando algo, a lo mejor un familiar, para llegar a ese país y después entrar a los Estados Unidos. Pero eso también tiene connotaciones muy fuertes con personas que tienen doble nacionalidad, personas que tienen una nacionalidad de otro país y que están aplicando un asilo en los Estados Unidos. Eso es muy problemático también. ¿Por qué? Porque el otro país te pudiera acoger. Eso es lo que la ley de asilo generalmente te exige. Existen jurisdicciones, sobre todo en el noreste de Estados Unidos, que permiten que una persona aplique un asilo teniendo dos nacionalidades. Pero eso es caso por caso y en ese caso, en esos casos solamente tienes que demostrar un miedo a un solo país, no tienes que demostrar un miedo a los dos países. Y esto es bien importante porque estoy haciendo un resumen muy general de lo que es la ley de asilo, pero más lo que quiero decir es de que existen muchos detalles en los cuales un abogado debe de fijarse antes de aplicar un asilo. ¿Por qué? La manera más fácil, efectiva y segura de poner a una persona en deportación es aplicar un asilo sin bases. No existe una manera más fácil de poner a una persona enfrente de un juez de inmigración que someter a un asilo sin bases. Y más con esta administración que ha mencionado que va a tener prioridad en los asilos que van a ser sometidos últimamente. Eso significa que personas que están metiendo su asilo ahora quizás sean vistos más rápido que las personas que tienen 10 años esperando su asilo. Entonces, imagínense ahora con esta desesperación que van a quitar el paro, bueno, que lamentablemente, sí, van a quitar, bueno, el paro ya lo revocaron, pero bueno, se está peleando y todo esto, y ahorita lo vamos a platicar en la Corte de Boston bueno, y lo que yo pienso que va a suceder. Pero mucha gente, vimos que mucha gente corría a la oficina diciendo, es que vamos a aplicar un asilo porque es lo único que tenemos. Sí, pero el tema es de que, tienes que calificar un asilo, tienes que tener una base legal para aplicar un asilo. No es solamente meter un asilo para ganar tiempo, porque eso, lejos de ayudarte, lo que pudiera suceder es que te va a poner enfrente de un juez de inmigración mucho más rápido que cualquier otra persona. No solo eso, estamos viendo también de ahora una nueva modalidad que se llama de remoción expedita, donde una persona que entró a los Estados Unidos y tiene menos de que no tiene menos de 2 años en los Estados Unidos, ahora bajo esta modalidad puede ser deportada sin ver a un juez de inmigración y de una manera sumaria. Entonces, estoy diciendo esto para que no tomen una decisión prematura de aplicar un asilo cuando no califican. Es muy importante que un profesional vea esto antes. Es muy importante que antes de someter un asilo, una persona al menos lo vea con un abogado y ese abogado le diga si realmente existen posibilidades de ganar o no. Porque en mi opinión, y yo no le estoy diciendo a nadie que se quede ilegal y todo eso, pero es preferible no meter un asilo y quedarte, o sea, legalmente hablando, y otra vez, no estoy diciendo que nadie se quede ilegal, pero estratégicamente hablando, meter un asilo es fabricado o un asilo sin fundamentos es muchas veces más peligroso que quedarte ilegal. ¿Por qué, Javier? Porque cuando tú metes un asilo, por ejemplo, si tú metes un asilo fabricado significa que hubo material, hubo conceptos, hubo una historia que está basada en hechos que no sucedieron. O sea, un Fraudulento, de alguna manera en ese caso, correcto. sido fraudulento. El término dentro de la ley de inmigración, de la ley de asilo, es frívolo. Un asilo. Frívolo. El asilo frívolo te va a llevar a la Corte de Inmigración. Y una vez que se hace esa determinación que ha sido un asilo frívolo, es sumamente difícil ganar un caso bajo cualquier otra circunstancia. En pocas palabras, si tú cometes un asilo frívolo
y eventualmente tú te casas y tienes un hijo y tienes una empresa y todo eso, ese problema con el asilo te va a seguir toda tu vida. Porque lo que es el fraude de asilo es muchas veces mortal y es un castigo muchas veces peor a veces que posesión de drogas. Imagínate, hay posesiones de drogas que tienen menos problemas de inadmisibilidad en la ley de inmigración que un asilo frívolo o un matrimonio falso. A mí me parece importante, Javier, que si quería hacer esta intervención solo un segundo, que tú decías que tener asilo pendiente no es estatus, es un permiso, Javier. Eso me parece interesante, que hay gente que dice, es que yo estoy legal porque tengo asilo pendiente. ¿No es así, Javier? No es así. Mira, cuando una persona tiene un proceso de asilo pendiente y su visa anterior ya expiró, ese periodo que comienza a partir de que terminó su visa a tener el asilo pendiente es un periodo autorizado. O sea, la persona puede permanecer en Estados Unidos, puede obtener un permiso de trabajo, perdón, pero su estatus no es legal. Eso significa que esa persona no puede saltar a otra categoría de empleo, por ejemplo, porque no está en estatus legal. Te voy a poner un ejemplo. Esto pasa muchísimo y lamentablemente es un error de otros practicantes también, que piensan que porque tienen un asilo pendiente pueden saltar a una visa de trabajo sin salir de los Estados Unidos. O sea, imagínate una persona que entró como turista, después saltó a su asilo y tiene 2 años con su asilo pendiente, no le llaman, y dice, bueno, ahora quiero hacer una visa inversionista. Lamentablemente no califica a una visa de ninguna naturaleza, porque para aplicar a cualquier visa de no inmigrante, estoy hablando de inversionista, de turista, de estudiante, habilidades extraordinarias, necesitas estar en estatus legal al momento de aplicar, no en estatus autorizado. Entonces, esas personas que están bien, y qué bueno que el asilo da ese beneficio, el asilo pendiente da ese beneficio, pero es muy importante hacer esa distinción para que las personas no gasten su tiempo, su dinero y su esfuerzo haciendo, por ejemplo, una visa de inversionista, que el requisito mínimo generalmente son $100,000 y que no les va a servir para nada. Sí. Javier, entonces, interesante esto porque frente a lo que está ocurriendo y especialmente con estos 30 días que le ha dado a los beneficiarios de Parol, vemos frases como, bueno, aplica asilo, como si el asilo fuera la salvación. Entonces, por lo que nos está diciendo, efectivamente, esa opción, ya que estamos hablando de incertidumbre y una opción para venezolanos, el asilo no es una opción si efectivamente tienes un caso, si no tienes base legal para el asilo. Es lo que estamos, ok, No lo hagas. Y no ahora, lo hagas. salió una noticia pues hace poco diciendo que todos los beneficios humanitarios iban a ser suspendidos y por ende hay gente que se está privando de aplicar un asilo a pesar de tener la posibilidad de hacerlo. Eso, en mi opinión, es un error. O sea, el derecho de una persona de aplicar al asilo, a la residencia, a otros beneficios migratorios está en la ley. No significa que no puedas aplicar, significa que quizás lo van a revisar y lo van a revisar quizás 1000 veces. ¿Y sabes qué? Qué bueno que lo revisen, qué bueno que termine con el fraude y con todas esas cosas que lamentablemente están empañando a las demás personas. Pero a la gente que puede aplicar a beneficios migratorios y no lo está haciendo por estas notificaciones de creación de caos que estamos viendo de esta administración, creo que están cometiendo un error. Si una persona puede aplicar un asilo o tiene las bases para aplicar un asilo, debería de considerarlo, independientemente que digan que se va a suspender. No están diciendo que no van a aceptar, están diciendo que los van a congelar. Ahora, ¿qué significa congelar? ¿Quién sabe? Yo creo que ni ellos saben qué significa, qué significa congelar. Porque, como tú sabes, igual en la noticia que acabamos de ver hace un par de días, sale por ejemplo, de un medio informativo, creo que salió lo de la revocación ¿qué fue? La verdad es que son tantas cosas. Creo que Sí. lo de la suspensión de residencias por personas que han obtenido su asilo últimamente, o Sí. asilo o refugiado. Eso no es una fuente oficial, lo sacó un medio informativo, creo que fue NBC o uno de esos. Pero entonces imagínate ¿qué le dices al cliente? ¿Qué le puedes decir a la persona que está escuchando tantas contradicciones en social media y después lo que dice el gobierno
Yo les digo lo que dice la ley, y lo que dice la ley es de que si tú tienes un miedo creíble, una persecución anterior o futura en base a raza, religión, opinión política, orientación, todos los 5 miedos que Ujú. mencionamos anteriormente, aplica. No dejes que una mala información, y mala información digo también que viene del gobierno, Ujú. esté menguando tu posibilidad de quedarte en los Estados Unidos. Si tienes las bases y te quieres quedar en los Estados Unidos, en mi opinión, es algo que deberías de considerar. Sí, es importante lo que estás diciendo. Efectivamente, como decía yo al principio, esa sensación de que estamos como muy agobiados, abrumados, definitivamente si tienes bases y eres elegible para varios tipos de visa que nos vas a explicar ahora, sí puedes quedarte en Estados Unidos de la mano, como siempre, importante lo que está diciendo el abogado Javier Montano, de la mano y la orientación de un abogado de inmigración. Y la verdad que él siempre dice que no sea él, pero siempre que ustedes puedan recibir una orientación clave en materia de inmigración. Gracias, Javier, por eso. De manera que entonces, opciones para venezolanos, el asilo, conclusión de esta primera parte, sí, siempre y cuando tengas base legal, porque si no, prácticamente, apenas se introduzcas ese asilo, tú mismo te estás prácticamente autodeportando, es lo que yo puedo interpretar. Es muy posible. Obviamente estoy hablando en una administración que es como entrar a un mal episodio de la dimensión desconocida. Sí, No sabemos qué va a pasar en media hora. así es. Entonces, en base a esto, esa es mi opinión, en base a en este momento. Hoy, a esta hora, Javier, vamos con el TPS. El Yo, TPS, perdón, cuéntame el TPS, cuéntanos. bueno, ¿por qué quiero hablar del TPS? Aunque yo creo que casi todo venezolano en Estados Sí. Unidos tiene una noción de lo que es un TPS, pero ¿por qué quiero hablar del TPS específicamente el día de hoy? Bueno, por todas las noticias que estamos escuchando en base a que si se va a extender, que si no se va a extender, que si las personas se pueden quedar y todo eso. Bueno, como ustedes saben, el TPS es un estatus migratorio fabuloso que te da estatus legal. El TPS sí te da estatus legal a diferencia de un asilo pendiente. Entonces, tú Muy tener un bien. asilo pendiente o tener un TPS, TPS, porque el TPS sí es estatus legal. Y Ujú. se da a nacionales de países que han sufrido un daño en base a su situación política, climática, daños, desastres naturales, etcétera. Te permite trabajar en los Estados Unidos y también te permite viajar. Y esto es súper importante porque el TPS te da la ventaja de que tú puedas viajar fuera de los Estados Unidos y cuando tú viajas con el permiso de TPS y reentras con el permiso de TPS, tú estás, y disculpa el término, reseteando tu estatus legal. Entonces, muchas veces cuando tú estás haciendo eso, tú puedes aplicar a residencias por medio de empleo, que eso es fabuloso, eso es increíble para personas que tienen TPS. Mi estimado José Ramón, es la clave para que muchos venezolanos se hagan residentes por medio de empleo utilizando el permiso de viaje del TPS. Eso, a diferencia de la gran mayoría de las otras nacionalidades, le permite al venezolano hacer eso. No todas las personas tienen TPS para poder salir, reentrar y resetear su estatus. El venezolano sí lo puede hacer. Y ahora, ¿por qué quiero hablar un poquito del Ujú. TPS? Bueno, porque creo que este es un tema en boga, en boga todo el mundo está hablando del TPS, que si lo van a extender, que si lo van a quitar. Mi percepción, y espero estar en lo correcto, y siendo muy optimista, yo creo que el juez que escuchó los argumentos del lunes pasado, el juez Ujú. Chen en la Corte Ujú. de Distrito de California, en mi opinión y por lo que vi, va a ser una resolución positiva para los tepecianos. Eso es lo que yo creo. Porque Ujú. vi que era un juez, vi un juez estaba muy receptivo a los argumentos de los demandantes y vi algo de recelo, sobre todo cuando estaba cuestionando si la razón de la revocación del TPS era por un bien nacional, que es lo que estaba argumentando el gobierno, a diferencia de un tema más con tintes racistas. O sea, Sí. porque
uno de los argumentos del Sí, abogado, que brillante por cierto, sí. era de que pareciera que el gobierno estuvo preparando al público y a la gente, pues de darle una mala percepción al pueblo venezolano. Y me imagino que, y de hecho dijo diciendo mentiras, me imagino que para que se aceptara más pues esa connotación negativa con los venezolanos, ¿no? Y de hecho me encantó que ese abogado haya dicho que en base a mentiras y mencionando casos específicos que ustedes dicen que los hospitales se vaciaron, que los vaciaron y para mandar a todas esas personas a Estados Unidos, que las cárceles las vaciaron para entrar a Estados Unidos. Mencionó también algunos adjetivos muy peyorativos para tus connacionales. Y creo que el juez lo vio de una manera muy receptiva y en mi opinión, y considerando el background de este juez y la corte en donde está, yo creo que es muy probable que el TPS se extienda, o sea, que este 2 de abril las personas muy probablemente puedan permanecer en Estados Unidos. Eso es lo que yo creo. ¿Cuándo va a dar la decisión el juez? Bueno, la tiene hasta antes del 2 de abril para tomar esa decisión. Yo me imagino que la va a estar tomando en estos días, si no es que la está tomando en este momento. Pero es muy importante que las personas que nos están escuchando y que tienen el TPS el 2023 estén muy atentos, porque quizás el juez diga, sí, pero tienen que hacer esto. Sí se pueden quedar, pero tienen que cumplir con esto. Porque acuérdate que a final de cuentas la orden del juez puede modificarse y puede adaptarla como él le plazca. Javier, debemos estar preparados para todo frente a un escenario adverso. ¿Qué Correcto. pasaría con esos venezolanos que tienen TPS de 2023 al día siguiente que se vence su permiso de trabajo? ¿Quedan ya desprotegidos, ilegales Lamentablemente, si no tienen otro beneficio migratorio pendiente, quedan desprotegidos, quedan ilegales. Eh, y sujetos a deportación? Sujetos a deportación, muchas de estas personas que no califican a un asilo, y otra vez yo insisto, si no tienes las bases legales para un asilo, creo que es peor meter un asilo que meter un asilo fabricado o un asilo sin fundamentos. Pero sí, lamentablemente, estas personas se quedarían desprotegidas, cosa que, repito, dudo que vaya a suceder. Que vaya a suceder. Javier, un punto importante cuando mencionaba sobre el permiso de viaje de TPS para los venezolanos. De hecho, tenemos en el chat una participante que efectivamente manifiesta miedo, bueno, que sabemos es una de las emociones que estamos experimentando desde el 20 de enero a la fecha, ¿no? Pero tiene miedo de salir. Ahí puede ser que ese permiso de viaje, tener que salir de Estados Unidos, naturalmente es una decisión que podría sin duda fundamentarse con una asesoría de un abogado de inmigración, pero efectivamente salir para volver a entrar, ¿tú recomiendas eso? En muchas ocasiones, y yo ahorita no recomiendo a nadie salir Ok, por varias razones. En este momento, hasta que veamos cuál va a ser el alcance del famoso travel ban que exacto. lamentablemente los nacionales venezolanos tienen, yo no recomendaría a nadie salir. De hecho, hasta no ver cómo se va a implementar, yo ni siquiera recomendaría a residentes permanentes de los Estados Unidos entrando con pasaporte venezolano rentrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ban anterior, del famoso el ban musulmán, Ujú. recordemos que hubo residentes y ciudadanos que se quedaron varados fuera de los Sí, Estados Unidos por sí, meses. sí. Personas que fueron de vacaciones y no Ujú. pudieron reentrar por mucho tiempo hasta que demandaron y un juez les permitió reentrar a los Estados Unidos. Entonces, yo en lo personal, yo no quisiera que ninguno de mis clientes se quedara varado 2 o 3 meses fuera hasta que esto se resuelva. Entonces, por el momento, y mi opinión, y otra vez, yo soy muy conservador en mi práctica, pero duermo muy tranquilo por eso. Trato de decirle a mis clientes, por el momento, si tienes esas vacaciones, si tienes ese paseo fuera de los Estados Unidos o si estás en esa transición de salir, cuidado, porque ¿qué pasa si lo empiezan a implementar el día que tú estás fuera de los Estados Unidos? Acuérdate que estamos bajo una administración mercurial, puede cambiar en cualquier momento. Imagínate que yo después tenga que
tratar de meter a un cliente dentro de los Estados Unidos con un permiso de viaje al TPS. Entonces, por el momento, en mi opinión, yo no le dijera a un cliente que saliera por los Estados Unidos. Ahora, si tienes otro tipo de pasaporte, yo no le veo problema. O sea, si tienes otro tipo de pasaporte, si eres un residente con un pasaporte mexicano, español, colombiano, lo que sea, está bien. Y aunque haya sido a Venezuela, está bien. Aunque haya sido a Cuba, está bien. Pero no le recomendaría a una persona, sobre todo al pueblo venezolano, en este momento, no es buena idea. Javier, ¿qué recomendarías frente al escenario que el juez de California efectivamente decida y el fallo sea a favor de los venezolanos y se extienda? Nos darían eventualmente unos 18 meses, ¿cierto? Pero ahora más que nunca la consigna es aprovechar esos 18 meses que nos darían para, sin duda, a propósito del título de este webinar, que son opciones, buscar definitivamente las opciones. Javier, que de hecho nosotros tenemos un webinar que era de TPS, residencia permanente, que estamos compartiendo con ustedes el contenido. Entonces, esa es la principal recomendación, Javier, hablando de opciones. Totalmente. El TPS debe de ser considerado un trampolín a otro beneficio migratorio. Y es un trampolín, un salvavidas excelente. Es un salvavidas legal único porque te estás en estatus legal, porque te permite hacer muchas cosas que lamentablemente una persona con asilo pendiente no puede hacer. Ujú. Incluyendo la posibilidad de aplicar a la residencia. En mi opinión, y eso es otra vez mi opinión, si se da un fallo positivo a Ujú. favor del paro de emergencia que se sometió, que se alegó el lunes pasado, yo creo que no solamente van a ser 18 meses, seguramente eso va a ser un litigio que va a durar muchos años, en mi opinión. Va a ser un litigio que va a durar mucho tiempo. Bueno, nada más considerando, por ejemplo, el caso anterior de TPS, recordemos que en el round número 1 del presidente actual, trataron de quitar el TPS para El Salvador, para Haití, creo que es Nicaragua, para Ujú. otros países, y demandaron y el caso, y de hecho se le permitió a estas personas permanecer en Estados Unidos. Y Ujú. eso fue en el 2019, creo, con el caso Ramos. Sí. Eh, de hecho, por cierto, el juez que está viendo el caso actual de los venezolanos está familiarizado con ese caso Ramos, porque salió, tengo entendido que salió de la misma corte. Ujú. Entonces creo que, como tú lo mencionas, no deberíamos de dormirnos este año y medio, 2 años o los que sea, pensando que el TPS va a estar para siempre. Eventualmente el TPS va a terminar. No sé si va a ser pasado mañana, lamentablemente, o en 10 años, pero es muy triste, sobre todo con la comunidad del Salvador, que hay gente que tiene 20 años en los Estados Unidos o más y lamentablemente pues se ha quedado dormida y no ha buscado ese salto lateral para un beneficio migratorio que les permite estar permanentemente en los Estados Unidos. Javier, hay una pregunta que hace María ya una vez cuando habilitemos la participación de quienes nos están acompañando. Empezaremos por Lorena Vargas, que ahí seguramente, como siempre, Lorena está al día a día. Además que felicitamos, sus redes sociales siempre está ofreciendo información a los venezolanos. Abogada venezolana en México. Dice aquí, si salgo con un permiso de viaje de TPS, ya que estamos allí en ese punto, para resetear el estatus, ¿qué pasa con el permiso de trabajo que tengo por asilo pendiente? Si ya salí ahora, me resetearon. ¿Qué pasa con eso? Ok, muy buena pregunta. Hay dos teorías aquí. Una teoría es que la persona abandona su asilo porque no está saliendo con un permiso de viaje del asilo, del asilo pendiente. Cuando tú estás saliendo de los Estados Unidos con otra modalidad que no sea un permiso de viaje de un asilo pendiente, que es muy difícil de obtener, Ujú. existe la teoría de que tú estás abandonando este asilo y todos los beneficios que salen de ese asilo. Ujú. Entonces, es muy importante, en mi opinión, si tú vas a resetear ese estatus, que tú tengas ya un plan B para que cuando tú resetees ese estatus, ya estás listo para aplicar a la residencia. Ujú. O sea, cuando tú estás haciendo eso porque tienes un otro objetivo, que ese objetivo es
aplicar la residencia por medio, por ejemplo, de certificación laboral, por medio de B1, B2, que son los que, de lo que vamos a hablar ahorita. Sí, por Pero cierto, Celina, adelanta para ver estas opciones que nos está mencionando el abogado, por favor. Seguimos adelante, seguimos ventajas, seguimos adelante, que son las opciones alternativas al cambiar al asilo, TPS, adelante, la próxima, Celina, si puedes. Son estas que nos vas a mencionar, Javier. sí, correcto. Bueno, la primera y la más fácil y la verdad la más efectiva es cuando tú entras a los Estados Unidos legalmente o también con un parol, las personas que entraron con el CBP-1, personas que entraron por la frontera que les dieron una admisión bajo el parol 212D5. Esas personas con esa admisión legal a los Estados Unidos o ese parol a los Estados Unidos pueden aplicar a la residencia si es una solicitud emitida por un pariente inmediato. ¿Qué es un pariente inmediato? Esposo, hijo mayor de edad haciendo una solicitud por sus papás, o tú eres un ciudadano mayor de edad haciendo una petición por tu hijo menor de edad. Ojo, en Estados Unidos menor de edad es 21 años, no 18 como en otros países. Pero una persona, por ejemplo, que entró a los Estados Unidos con una visa de turista y se aplicó al asilo, después al TPS y de repente descubre el amor y resulta que ese amor es de un ciudadano americano o ciudadana americana, su cónyuge es ciudadano americano, la entrada legal que tuvo a los Estados Unidos, independientemente del trayecto de asilo, visas, TPS o lo que sea, le va a permitir a esa persona aplicar a la residencia. Pero lo más importante, el elemento sine qua non aquí es haber entrado legalmente. Una persona que entró por la frontera, se entregó, está en la corte y después se casa con un pariente inmediato, con un cónyuge americano, lamentablemente esa persona no puede aplicar la residencia dentro de Estados Unidos, tiene que salir a recibir su residencia en un consulado y ese proceso se va a tardar años. Pero no estoy diciendo esto para que salgan corriendo y se casen, no. Debe ser un matrimonio de buena fe. ¿Qué es buena fe? Un matrimonio que tú tengas la intención de llevar una vida marital junto con esa persona. Sí, y eso es una pregunta muy común. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la verdad es de que cuando tú te vas a casar debe ser para siempre. O sea, el término hasta que la muerte los separe es por algo. Entonces, no puedes tú decir, bueno, me voy a casar, obtengo mis documentos y después me divorcio. Bueno, no, eso no es válido. Si una persona se casa y después de que se casa o por problemas, abuso o lo que sea, después se divorcia, esa persona después va a tener que demostrar por qué se divorció. Es bien importante. La gente dice, es que me caso 1 año, 2 años, obtengo mi residencia y después me divorcio. No, no es así. Recordemos que cuando tú te casas y obtienes tu residencia cuando tú recibes tu residencia tienes menos de 2 años de casado, tu residencia es condicional. Eso significa que vas a tener una residencia inicialmente solamente por 2 años y al cabo de 2 años tú tienes que hacer una solicitud nueva, una aplicación para demostrar al Departamento de Inmigración o que sigues casado o que si te separaste por un motivo fuerte. Entonces, esa leyenda urbana de que me caso y después me divorcio, no es así. Y No es así. uno de los problemas más fuertes para un abogado de poder vencer, de poder sobrepasar en frente de un alegato migratorio es el fraude de matrimonio. Es una de esas cosas que curiosamente nosotros escuchamos pues en las calles, que está muy fácil, que cásate con un americano, que cásate con un cubano, que todo esto. Eso es una de las mentiras más grandes que existe en el mundo migratorio, porque el Departamento de Inmigración no tiene límite para buscar y encontrar fraude. De hecho, yo en mi oficina, yo no represento absolutamente a nadie que yo sospecho que ha cometido fraude. Porque yo sé que lo estoy poniendo, aparte éticamente hablando, yo no lo puedo hacer. Yo sé que estoy poniendo a esa persona en un problema del cual ni siquiera tiene idea. Entonces, eso de que voy a hacerle un favor a mi primo, a mi tío o a mi exnovio, no lo hagan. De verdad, es preferible, de mi opinión, y no estoy diciendo que nadie se quede ilegal,
pero es preferible quedarte ilegal a hacer una petición fraudulenta por matrimonio. Ese es el tipo de cosas que te va a seguir toda tu vida. De hecho, cuando el Departamento de Inmigración encuentra un fraude de matrimonio, lamentablemente, si tú te divorcias y te casas después, ese segundo matrimonio no te puede llevar a la residencia por el primer matrimonio donde encontraron fraude. Quedas como condenado ahí. Quedas como condenado ahí. Correcto, Wow, para toda la vida. para La toda la única, vida. la única manera en que tú te puedas hacer residente en ese tipo de casos es si te casas con la misma persona. Y pasa, de repente van a una entrevista, no les va bien, les niegan el caso y dicen esto es fraude. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, como es tu pareja real, vuelves a aplicar y en esa segunda aplicación, en esa segunda entrevista, vas más preparado. Y eso pasa. Pero cuando te encuentran fraude la primera vez y tú después te divorcias, no te vas a ser residente nunca. Sí. Javier, una de las opciones es justamente las certificaciones laborales. Yo quiero también decirle aquí a mis compatriotas venezolanos que algunos desconocen que una opción es que una empresa americana, la famosa frase, te pida. Y eso Sí. te pida, porque yo sé que varios, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos de los participantes y algunos están trabajando con empresas americanas. Ahora, la primera pregunta, ¿esa empresa americana debe tener buenos taxes? Es decir, las cuentas en los bancos deben ser bien jugosas, porque si no, no califica para patrocinarme. Pues no define jugosa. Yo creo O que sea, ya tú por lo sabes, menos ¿no? Con unos taxes que son, tú sabes, ¿no? Con unos números que, muy... no, que como dijera Olga, mi asistente, mi brazo derecho y por Sí, Olguita, saludos, Olguita. están en el pico de Samuro, ¿no? O El sea, que pico de Samuro, sí. bueno, eh, no tiene que tener un excedente, sin Buenos saldos. embargo, requiere que la compañía haga en sus ingresos netos al menos el salario que se le va a ofrecer a la persona. O Ujú. sea, no hay compañías que son grandísimas que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, estratégicamente por el tema de impuestos, pues ponen muchos gastos y el net les queda muy pequeño. Si el net al menos cumple el salario que se le va a pagar a la persona que se le está haciendo la certificación laboral, es aprobable. Pero déjame ir un poquito para atrás para Sí, explicar qué es la certificación laboral. Y sí, así es. ¿Qué es? voy a ser muy ¿Qué es? genérico, pero la certificación laboral es un proceso que se hace con el Departamento del Trabajo, no con el Departamento de Inmigración, pero es un proceso que se hace con esta parte del gobierno, donde tú estás demostrando que no le estás quitando el trabajo a un americano o a un residente o a un refugiado. O sea, que no estás afectando el mercado laboral. ¿Cómo se hace eso? La Ujú, empresa inicialmente tiene que hacer, bueno, primero tiene que ofrecerte un trabajo. Y tiene que ser un trabajo en el cual exista un match o un engranaje entre tu, tu educación o tu experiencia con lo que hace la compañía. En pocas palabras, si tú eres un ingeniero, pues te tienen que contratar para algo que tenga que ver con ingeniería, algo que tenga que ver con tu background. ujú. Perdón. Pero, y eso es bien importante porque muchas veces, no, me va a pedir un amigo, bueno, ¿y tú qué eres? Dentista. ¿Y qué hace tu amigo? No, pues es una panadería. No, o sea, no es así. Debe de haber un engranaje muy exacto de tu background laboral y educativo y la compañía. Eso Ujú. es lo primero. Segundo, debe haber una oferta de trabajo de buena fe. O sea, realmente una compañía debe de querer patrocinarte, de una compañía realmente debe de querer pedirte, porque es un proceso largo, es un proceso ¿Dos caro, años, Javier? ¿Tres años, más o menos? aproximadamente son 2 años, pero lo más importante es de que por ley este proceso debe ser pagado por el patrocinador, por la compañía. El beneficiario no puede pagar la certificación laboral, es ilegal, es un problema para el aplicante y es un problema para la compañía. O sea, Mm, y ujú. estos son los detalles Importante, sí. importantes que un abogado te debe decir desde el principio.
yo no puedo representar a nadie sabiendo que el beneficiario pagó por ese proceso. Eso es ilegal, eso me cuesta mi licencia. Pero es bien importante que, a final de cuentas, la certificación laboral es una certificación que no le estás quitando el trabajo a nadie, que no estás afectando. Imagínate que hacen una búsqueda de empleados en el área geográfica donde tú estás, y si hay algún americano o un residente o un refugiado, una persona que ya obtuvo el título de refugiado, de asilado, y que quiere ese trabajo, la certificación laboral no puede continuar. La certificación laboral solamente se da cuando buscaron y no encontraron a alguien que era capaz, dispuesto y viable para hacer ese trabajo. Lleva residencia permanente, ¿no, Javier? Perdón, ¿lleva residencia permanente a la certificación Correcto, laboral? correcto. Es un proceso muy lento, pero muy efectivo, porque la certificación laboral es un paso de 3 que te lleva a la residencia. Es porque primero es la certificación laboral con el Departamento del Trabajo. El Departamento de Inmigración no está involucrado en esa primera parte. En la segunda parte, ya que te dieron la certificación laboral, que tarda como 2 años, eh, ahora llevas tu caso al Departamento de Inmigración. El segundo paso es la petición migratoria. Es donde tú tienes que demostrar que la certificación laboral se hizo adecuadamente, que la compañía tiene la capacidad para pagarle a la persona con las condiciones que se dijo que se iban a pagar en la certificación laboral. Esa es la petición. Y el último paso, el que ya te da la residencia, es el que se hace dentro de los Estados Unidos si estás en estatus legal en ese momento, o que se hace en un consulado. Pero por eso, en esta última parte, en la aplicación, ya la que te da la residencia, es donde entra la magia del permiso de viaje, el TPS. Porque si tú sales y regresas y tienes una certificación laboral aprobada y una petición laboral aprobada, tú puedes aplicar a la residencia Ya te de envié los Estados Unidos para esa última parte. La gran Ujú. mayoría de las otras nacionalidades, en esa última parte, en la aplicación, como no pueden salir y reentrar, tienen que salir fuera de los Estados Unidos a recibir su residencia en un consulado. Algo que va a tomar mucho más tiempo, que es mucho más peligroso, porque a final de cuentas pueden poner tu caso en proceso administrativo, que te puedes quedar 6, 7 meses fuera de los Estados Unidos, y si ellos ven o consideran que tú acumulaste presencia ilegal o que violaste los términos de tus visas anteriores, te pueden negar tu caso y ya estás afuera. Entonces, por eso Wow. es tan importante que el venezolano que está en los Estados Unidos, que tiene esa posibilidad de un patrocinio, una certificación laboral, porque seamos sinceros, muchos de ustedes se han convertido en piezas claves de muchos Sí, negocios, incluyendo en mi oficina. sí. En mi oficina yo tengo 1, 2 personas que son vitales en mi oficina. Entonces, a lo que voy es que no nos quitemos esa importancia y pregunten. Hay personas que con mucho gusto hicieron una certificación laboral por sus empleados, pero ni siquiera saben que la necesitan porque están confiados con el TPS. Que le pregunten al empleador, ¿no? Vamos a decirlo así, que de pronto una cita con su jefe y preguntarle, ¿no? Si hay esa posibilidad. Preguntarle, perdón, preguntarle al empleador si están dispuestos a patrocinarlo y hacer el proceso legal, hacerlo bien, hacerlo correctamente. Hay mucha gente que pagaría 2 certificaciones laborales con tal de que no se vaya un empleado. Que no se vaya un empleado. A Sí, ese nivel se han vuelto tan claro. importantes en el mercado laboral americano. Por eso a mí se me hace tan estúpido, y disculpa el adjetivo, que de repente quieran quitar el TPS a 600,000 venezolanos, y eso es sin contar los ucranianos, ¿no? Pues, Sí. entonces ya estamos hablando de 800,000, 900,000 personas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, esas personas han generado empleo, pagan impuestos. Tú sabes, en las personas que no son del sur de la Florida, el Sí, Doral no había nada. claro. El Doral Sí, se ha convertido en un área de sí, de sí, muchísimos comercios y de éxito sí. gracias al venezolano. Entonces,
Eso Sí. de ahora, esa gente que se tenga que ir de un día para otro, es una tontería. O sea, eso es harakiri, eso es matarte solo. Pero bueno, ese es otro Sí, sí, tema. los venezolanos somos lo máximo. La verdad que, ¿qué sería de Estados Unidos sin los Tampoco, venezolanos? Dios tampoco. mío. Bueno, no Eh, sé. Javier, lo siguiente, tenemos a Ángela Padrón a propósito, esto está sincronizado con lo que tú nos estás en este momento exponiendo. Dice, para la certificación laboral, ¿es posible obtenerla si entré por la frontera y en el juicio por mi entrada ilegal me fue dado un dismissed? ¿Es posible? Depende del tiempo que haya acumulado, del tiempo de presencia ilegal que haya acumulado, pero es posible obviamente son casos, cada caso es un universo y hay que analizarlo, pero con este proceso, el TPS, de hecho, una parte del memorándum que permite esto, habla precisamente de personas que entraron ilegalmente o tuvieron TPS, salieron, reentraron y que están en la posibilidad de aplicar. De aplicar. Tiene una ventana y no es el mejor caso para nada, porque esa entrada ilegal generalmente son problemáticas y obviamente vamos a ver qué interpretación le va a dar esta nueva administración a todo esto, eh, Sí. pero existe esa posibilidad. Sí, entonces, para repasar, opciones posibles para los venezolanos en el caso que tengan TPS y asilo pendiente. Si quieren aplicar a la certificación laboral, deberían salir con el permiso de viaje del TPS y luego al resetear, ingresar allí, poder entonces aplicar a la certificación laboral, más o menos así el proceso. Algo así y obviamente muy general. Hay otros puntos que se deben Ok, de cumplir, ok. que no hayan trabajado ilegalmente, o sea, hay otras cosas que también tenemos o sea, estoy hablando de una manera muy resumida, muy general. Obviamente existe un checklist que la persona tiene que cumplir para calificar a esto. No todas las personas califican, pero muchas sí, muchas Ok. sí. La verdad es de que muchas cuando vienen a mi oficina y me empiezan a platicar de su caso, mi pregunta más es, ¿por qué te tardaste tanto? O sea, Sí, claro. Porque con llevas, todo esto. llevas 2 años con el TPS, o sea, ¿por qué hasta ahorita, no? Sí, Eh, señores, el teléfono de la firma 786-825-7333, ese es el teléfono que incluso nosotros en el equipo de Mercadeo y Comunicaciones del abogado, yo voy a estarlos atendiendo. Escriban a ese teléfono, está ahí en el chat, repito, 786-825-7333. Recuerden que la página web es www.montanomiranda.com y @montanomirandalo. ¿Por qué les digo esto? Porque a propósito de la invitación que les estamos haciendo, que hablen con sus empleadores, una vez que hablen con sus empleadores y vean esa posibilidad, escríbanos y conversamos entonces en una cita personalizada con Javier y exploramos si efectivamente eso es posible. Javier, porque ya quiero, bueno, el chat está incendiado, no solamente el de nosotros en el Zoom, sino también en el chat de webinar de WhatsApp, para ir un poco cerrando esta primera parte. La residencia por habilidades extraordinarias, Javier, la famosa visa talento o visa EB1, ¿es una posibilidad? ¿Qué es esto? pero es la categoría EB1, ¿por qué se llama EB1? Es Employment Base 1 y se divide en tres, es EB1A, 1A, A, B y C. De la que generalmente nos basamos es la A, que es la que estás hablando de personas que son extraordinarias en ciencias, arte, educación, negocios y atletismo. Esas son las generales. Las demás, EB1, B y C, estás hablando de personas que son profesores o researchers en universidades, y C, estás hablando de personas que son gerentes o ejecutivos de compañías internacionales. La que más nos atañe es la EB1A. Y en ese tipo de casos tienes que demostrar que, entre otras cosas, que en los estados, que eres parte de un porcentaje muy elevado dentro de tu industria. O sea, si tú te dedicas a arte, ciencia o lo que sea, tú tienes que demostrar que estás en el top de esa industria. Por eso es que es tan importante definir cómo vas a entrar a los Estados Unidos, cuál va a ser tu posición. Por ejemplo, no es lo mismo decir que vas a ser que eres extraordinario como cantante, a decir extraordinario como cantante de música llanera del norte de México. Entonces, quizás no eres Pavarotti, Uh pero -huh. quizás en el tema, en la industria de música llanera del norte de México, tú sí estás en ese top.
Por eso es tan importante desde el principio definir la posición de la persona. Y este tipo de casos tienen dos revisiones. La primera, donde es los requisitos básicos se dividen en dos. La primera parte, uno es si has ganado un premio muy importante en los Estados Unidos. Estamos hablando de un Pulitzer, estamos hablando de un Grammy, estamos hablando de una medalla olímpica y que tienes la intención de seguir trabajando en esa industria. O sea, no puedes decir, me gané un Pulitzer, pero ahora vengo a Estados Unidos a poner un restaurante. No, tienes que dedicarte al periodismo, todo. Claro, claro. Esa es la primera parte, son los casos más fáciles. Los segundos casos son donde tú tienes que demostrar que cumples con al menos 3 puntos de una lista de 10 puntos que la ley te da. Los más comunes es si tú tienes premios nacionales o internacionales que quizás no llegan al nivel de un Pulitzer o Grammys o así, pero que son importantes dentro de tu país. O sea, digamos, premios de menor cuantía. ¿Okay? Generalmente es uno de los requisitos más comunes. Que existan publicaciones acerca de tu persona, no publicaciones que tú hagas, sino que hablen de ti. Eso es súper importante. No es de que si tú eres periodista, no, mira, yo he escrito para CNN y no sé. Porque ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Es que te entrevisten a ti como periodista, es eso, ¿no? Correcto. ¿Por qué te están entrevistando, hablando de tus objetivos, de todo, o sea, que estén hablando de ti y de tu trayectoria. Otro de los puntos es si en tu país ganaste un salario que refleje que tú estabas arriba de la media de tu industria. O sea, ¿cómo se hace eso? Generalmente tú puedes demostrarlo con cartas de contadores o de expertos en esos países donde digan, sí, yo hago declaraciones de impuestos para esta industria y esta persona gana mucho más de lo que generalmente se ve. Éxito comercial, por ejemplo, los cantantes, si tienen un box office considerable, si se puede demostrar que han tenido, no sé, publicaciones donde dice casa llena en el estadio de no sé dónde, o lo que se llama en los billboards, donde dice que tan bien les ha ido con sus álbumes, con sus canciones. O también otro de los puntos es si ha sido jurado en una organización importante donde tú estés evaluando el trabajo de otras personas de tu profesión. Pero ese tipo de casos, los EB1, se deben de analizar muy detalladamente porque existe una leyenda urbana y hay una confusión, de hecho, entre lo que es la visa O y la EB1. Exacto. Porque la visa O también es una visa de no inmigrante de habilidades extraordinarias. La EB1 es una visa de inmigrante por habilidades extraordinarias, pero el nivel de prueba en una O y una EB1 son totalmente distintos, porque para la EB1 tú tienes que demostrar que estás en el top, un porcentaje muy pequeño dentro de tu industria. Para la O solamente tienes que demostrar distinción. Entonces hay gente que tiene visa O y que nunca va a llegar a la EB1. Por eso es tan importante despejar esa leyenda que te dice, si tienes la visa O te van a dar la EB1. Para nada, te puedes quedar tú en ese espacio donde lamentablemente no llegaste a ese porcentaje. Y en una sponsors y en otra no se requiere sponsors, ¿no? Es así. Para la EB1 no requieres sponsor. Tú te estás autopatrocinando, pero tú siempre tienes que demostrar que tienes la intención de seguir trabajando en esto, o sea, en tu industria. Sí. También tienes, y eso es un punto también importante, que has tenido un aclamo sostenido, que eso es importante. O sea, que tu carrera se ha mantenido. Eso es bien importante porque muchas personas, bueno, a lo mejor quizás fueron muy exitosos como niños, como cantantes de niños o como periodistas o como atletas hace 20 años y ya no lo han hecho. Entonces, ese tipo de casos lamentablemente, muy probablemente no van a prosperar
porque no están demostrando ese aclamo sostenido. O sea, lo que quiere esta visa es que la persona, visa de inmigrante, es que la persona esté entrando a los Estados Unidos para brindar un beneficio sustancial al país. O sea, que lo que tú tienes es algo que le interesa a los Estados Unidos y eres tan bueno en lo que tú estás haciendo y tan extraordinario que vas a traer un beneficio sustancial. Y de hecho, esa es la segunda revisión que se hace en una EB1. La primera es lo básico, si tienes los premios, las publicaciones o el Grammy, todo eso. La segunda es donde se llama Final Merit Determination o la determinación final de los méritos, donde a pesar de haber cumplido con los puntos de básicos, premios, publicaciones, todo eso, si el oficial determina que a pesar de todo eso, tú no vas a ser un beneficio a los Estados Unidos y que no eres parte de ese porcentaje menor, de ese porcentaje muy pequeño dentro del top de tu industria, aunque hayas cumplido con todo, te puede negar el caso. Eso es algo bastante arbitrario, porque tú puedes someter un caso donde tú estás cumpliendo plenamente con todo, pero lamentablemente el oficial que está revisando dice, sí, cumpliste con todo, tiene los premios, tiene las publicaciones, pero lamentablemente yo creo que haciendo este Final Merit Determination, que no calificas porque no eres parte Claro. de ese, ¿cómo se dice? De ese porcentaje tan menor. Sí. Javier, son las 8:05 p.m. y la verdad que tenemos muchas preguntas y la verdad que queda pendiente. Yo me voy a comprometer con la comunidad que nos ha acompañado muy gentilmente hoy y yo quiero también anunciar que estimamos la próxima semana, si no la otra. Nosotros, tanto el abogado Javier Montano Miranda como yo, José Ramón Villalobos, vamos a hacer un programa semanal que se llama Estatus Migratorio y allí estaremos entonces efectivamente respondiendo todas estas preguntas. De hecho, hoy prácticamente es el debut de ese espacio y la verdad que gracias por acompañarnos. Pero entonces ya quiero darle la palabra brevemente a alguien que quiere participar y las preguntas que nosotros tenemos, Javier. De verdad que te agradecemos muchísimo, sin duda, esta explicación. Queda pendiente entonces para el programa Estatus Migratorio, que seguramente es la próxima semana o la de arriba, como decimos los venezolanos. Atentos a las redes sociales, yo les voy a estar informando, estaré yo, este servidor, junto a este extraordinario abogado Javier Montano Miranda, respondiendo sus preguntas. Ya voy con las preguntas que tienen en el chat de aquí del webinar y que tienen en el chat de WhatsApp. Pero voy brevemente, por favor, seamos muy, muy breves para poder exactamente abrir un espacio a todos. Voy con Lorena. Lorena, brevemente tu intervención. Gracias, Javier. De verdad que muchísimas gracias por haber ofrecido esta información tan valiosa. Esto queda grabado. Nosotros estamos aquí grabando esto por Zoom y lo vamos a compartir por nuestro canal de YouTube, desde donde vamos a salir con estatus migratorios. Lorena, te escuchamos brevemente. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Javier por esa gran explicación. Como siempre, bueno, todo extraordinario, muy sencillo y entendible, que es lo importante. Javier, en el caso de las personas, hablábamos del TPS, ¿no? Que es como el reseteo o la cura migratoria a la persona que está afuera y quiere salir, volver a entrar para tener ese expediente, como quien dice, limpio, ¿no? A la hora de ajustar. Pero ¿qué pasa con la persona que tenía una sí, que en el caso de que el TPS, como decía José Ramón, la decisión no sea favorable y quede como en ese limbo porque tenía un asilo, el juez lo cierra porque tenía TPS aprobado y quedó, dijo, quedó con el TPS como único alivio migratorio, pero él tenía un asilo y se lo cerraron. En el caso de que no va a pasar porque las mejores energías para que esto sea una decisión a favor. ¿Qué va a pasar? O sea, esa persona puede reabrir ese caso de asilo por vía de UCIS o cómo quedaría. Hay dos escenarios. En este tipo de casos, las cortes o cierran tu caso, o sea, terminan tu caso, o sea, lo desestiman o lo cierran administrativamente. Eso significa que el caso no está desestimado, está congelado, por así decirlo. Está ahí, estás en la Corte de Inmigración todavía, pero el Departamento de Inmigración y el juez no tienen tu expediente en su docket, en su calendario para procesarlo. Si el caso está desestimado, una persona puede reaplicar a su asilo bajo UCIS. Si el caso está cerrado administrativamente, si quieres, puedes tú pedirle a la corte que reabra tu caso en la Corte de Inmigración.
Ahora, no porque el caso, porque se termine un TPS, significa que tú quieras reabrir ese caso. O sea, recordemos que un caso cerrado administrativamente te permite renovar tu permiso de trabajo todavía. Entonces, tú puedes tener ese caso administrativo cerrado y tú seguir renovando tu permiso de trabajo, y si eventualmente la corte lo quiere reabrir o el fiscal lo quiere reabrir, que lo reabra. Pero tú reabrir ese caso, la verdad es que es una evaluación que debe de hacerse caso por caso. Pero en respuesta a tu pregunta, depende si el caso fue cerrado administrativamente, si puedes reabrirlo con la corte, pero eso es algo que quizás no quieras hacer, porque si tu asilo no es bueno, y muchas veces eso es lo que sucedía, el asilo no era bueno y lo cerrabas, pero lo cerras administrativamente para mantener el asilo ahí, pero quizás tu asilo no es bueno, y si tú lo reabres, pues lo que vas a hacer es que vas a acelerar un proceso de deportación. Entonces, se debe de evaluar qué es lo que te conviene a cada caso. En mi opinión, la gran mayoría de los casos, como ya pasaron por una entrevista que lamentablemente pues, fue negativa porque acabaste en la Corte de Inmigración, pues en la mayoría de los casos la verdad es dejarlo ahí hasta que el juez o el fiscal lo reabra. Ahora, si lo reabren, estamos hablando que yo estoy recibiendo ahorita audiencias para el 2028. Entonces, digo, si lo reabren, pues quién sabe para cuándo te van a dar tu cita. Gracias, Javier, gracias. Gracias, Lorena. Por cierto, a las Una personas que pregunta. conocen a Lorena, es un gran apoyo a las personas que quieren salir fuera de los Estados Unidos para procesar su pasaporte venezolano en México, en Colombia, en cualquier parte. La verdad es de que ha sido una pieza fundamental en muchos de nuestros procesos. Así que, de verdad, una gran profesional. Gracias, Sí, Javier, gracias. sí, Una pregunta. sí, hay una pregunta aquí de Julio Villalobos. Sí, brevemente, por favor. Sí, rápidamente. Bueno, primero que todo, quiero felicitar públicamente al abogado Javier Montano por su aniversario, por la trayectoria de éxito que ha tenido. Un saludo también a todos los que están conectados, un saludo al moderador y a todos. Mi pregunta es breve, rápido. Tiene que ver con el TPS. Me gustaría que el abogado nos mencionara, nos recordara los tiempos que han tenido o que tienen el TPS de aplicación por primera vez, de aplicación por reaplicación, porque vence el 2 de abril. Es recomendable que reapliquen, a pesar de las circunstancias que tenemos, si un juez dice, bueno, mira, voy a bloquear lo que dice el gobierno, todo esto sigue, pero si se vence y no es reaplicado, quedó fuera del TPS, es la pregunta. Bueno, es que eso es lo que tenemos que esperar. Lo que se sospecha es, bueno, lo que se dice es de que si no existe una revocación del TPS, la orden de Biden de extender automáticamente el TPS, la orden que dio antes de salir de su mandato, esa quedaría vigente. Y esa, acuérdate que era una extensión hasta el 2026. Okay. Entonces, tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Por eso es que digo que las personas que están en esa situación, tenemos que ver cuál va a ser la determinación del juez, pero si ese es el caso, pues pareciera que no tenemos que hacer nada hasta octubre del 2026. Ok. Bueno, gracias a No, Julio no te Villalobos. expliqué. Sí, Julio, ¿tienes alguna repregunta muy breve en función de la respuesta del Sí, no, abogado? porque aquí había unos tiempos, acuérdate que decían que el que no aplicara hasta el 2 de abril, que se vence, o sea, tú no puedes aplicar después que se venció, tienes que aplicar antes de que se te venza el lazo. Acuérdate que hay dos lotes, el lote del 2021 y el lote del 2023. Por supuesto, Correcto. unos se vencen, yo reapliqué algunos al principio, acuérdate que yo trabajo también con trámite migratorio, y recién Biden dio y le dieron fecha hasta el 2026, ¿ok? Sí. Pero por supuesto, Lo bueno es que podemos aplicar en línea. Entonces, Ok. esa es una de las grandes sí, pero ventajas. mi duda es si es después, si pasa el 2 de abril, esperando una respuesta, y ya esa era la fecha tope para reaplicar, y ya nos replicamos, y resulta que lo sigue, quedaría fuera. Depende de lo que diga el juez, pero en mi opinión, no, eso no va a pasar. En mi opinión, En no mi va a pasar. opinión, sería una extensión hasta octubre del Sí, 2026. es lo que se estima. Hay una pregunta aquí, quiero saludar también a Yumaira Sivira, que también es aquí aliada de Roslyn, que por allá la veo también, nuestra aliada aquí en Orlando,
que está con nosotros y muy activa aquí en esta actividad que estamos desarrollando en Montano Miranda. Dice, una persona que entró por frontera y su caso fue desestimado en corte. Si el TPS continúa, puede solicitar un permiso de viaje y al regresar limpiar su entrada y aplicar a un trámite migratorio que le permita obtener la residencia en Estados Unidos. Me cansé, pero creo que la idea está clara, está bien redactada. Javier, ¿qué Sí, respondemos? bueno, es muy similar a la pregunta inicial. Sí, Sí, si una persona entró a los Estados Unidos ilegalmente, tenemos que ver cuánto tiempo acumuló de presencia ilegal antes de haber recibido el TPS, pero como mencioné, el memorándum que permite ese reseteo fuera de los Estados Unidos habla específicamente de personas que han acumulado presencia, que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, que han salido, que han reentrado y que han aplicado por medio de una certificación laboral. Entonces, la respuesta es muy probablemente sí, dependiendo del caso, pero muy probablemente sí. sí. Tenemos otra pregunta aquí de Marbelin Crespo. Gracias, Marbelin, por tu pregunta. Si mi parol termina el 24 de abril, Javier, ¿debo hacer mi visa de empleador antes? Ya envié mi asilo, dice Marbelin Crespo. Eh, ya envió su asilo. Si mi Bueno, parol termina, ajá, depende. Si esta persona, bueno, y tenemos que ver qué visa de trabajo estamos hablando, ¿no? Porque sí, generalmente una persona que está con un espacio donde no ha estado en estatus legal, o sea, si, digamos, me encantaría tener un poquito más de detalles, pero por ejemplo, si entró a los Estados Unidos, digamos que turista, ¿verdad? Y después aplicó al TPS, ¿verdad? Pero el TPS se tardó en llegar, que es lo más probable, y pasó ese tiempo donde no estaba en estatus legal, ese estatus le impide a ella hacer un cambio a una visa de no inmigrante. En pocas palabras, para recibir cualquier visa de trabajo, tú necesitas estar en estatus legal, que está bien si tienes TPS, pero también necesitas haber estado en estatus legal desde tu última entrada. Entonces, ujú. hay gente que tiene un hueco entre el espacio que se tardó en que aplicaron al TPS y que les llegó el TPS, porque ese no es estatus legal. No sé si me explico. Disculpe. Ajá. Hola, soy yo. Disculpe, ¿cómo Hola. está, señor? Mucho gusto. Discúlpele que le Mucho interrumpa. gusto, bienvenida. Si te escuchamos Porque, brevemente, dime. gracias, es que necesito saberlo urgente porque resulta que el amigo de mi esposo, él trabaja con él, ¿cierto? Resulta que el empleador lo va a patrocinar. Okay. Entonces, él entró por paro humanitario y se le vence en su I-94, dice 24 de abril 2025. Entonces, el empleador quiere saber exactamente si él debe actuar antes de esa fecha, porque ya sabemos que el asilo, pues, no es un estatuto, lo que no queremos es que él quede ilegal, básicamente. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, sí le entiendo. Lamentablemente, Gracias. con mucho gusto, lamentablemente él no puede obtener una visa de trabajo sin salir fuera de los Estados Unidos. O sea, el parol no es estatus legal, no es una admisión legal. El parol te permite estar en los Estados Unidos, pero estás en un periodo autorizado, no en estatus legal. Y como no estás en estatus legal, no puedes aplicar a una visa de trabajo. Lo que sí puede hacer es, lo que sí puede hacer es sí, salir fuera de los Estados Unidos, que digo, lamentablemente creo que le va a tocar, a recibir esa visa afuera. O sea, no puede recibirla dentro de los Estados Unidos porque no puede hacer ese cambio de estatus por el que está en parol. El parol, imagínate que el parol es un beneficio humanitario donde te permiten entrar, pero no estás en estatus legal. Estás en ese estatus autorizado, pero como no estás en estatus legal, no puedes recibir una visa de un inmigrante. Tienes que salir fuera de los Estados Unidos a recibir en un consulado. Tienes que estar segura también de qué tipo de visa es la que le van a solicitar, porque el hecho que él haya entrado a los Estados Unidos y con un parol es un indicativo fuerte de que él tiene la intención de vivir en los Estados Unidos. Entonces, hay visas, la gran mayoría de las visas, no las pueden emitir cuando el oficial consular considera que tú tienes la intención de vivir en los Estados Unidos. Entonces,
tienes que tener cuidado con la visa. Si es una visa H1B, no sé si es el caso, no tienes ese problema. Pero si es otro tipo de visa, pudieras tener problemas de que el oficial consular te diga, sí, sí calificas a tu visa de trabajo, pero creo que te vas a quedar porque ya estabas con un parol y el parol es un indicativo de que te pudieras permanecer en los Estados Unidos. Sí, pero tiene que salir, no la puedes recibir dentro de Estados Unidos. Sí, Muchísimas gracias. gracias, se lo agradezco mucho. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Estamos para ayudarte. Quiero darle la palabra muy brevemente a Esmeralda. Esmeralda, te escuchamos brevemente tu pregunta para el abogado Montano, por favor. ¿Estás, Esmeralda? Sí, Hola, ahora buenas sí. noches. Sí. Buenas noches a todos. Muy agradecidas por este espacio importantísimo para todos nosotros. Y agradezco a Ross, que fue la persona que me dio la cordial invitación. Excelente facilitador, el abogado y el comunicador que está haciendo y llevando esta reunión. Mi pregunta Gracias. puntual es la siguiente. Las personas que están con el parol, conociendo ya todos nosotros la situación del parol, pueden, si califican, por supuesto, y dependiendo pues los diferentes escenarios o las diferentes situaciones que cada persona tiene, pueden aplicar luego de esta noticia que todos conocemos del fin del parol, pueden aplicar a un asilo. Sí, sí. Si una persona tiene las bases legales fundamentales que explicamos inicialmente para aplicar un asilo, sí, sí puede aplicar un asilo. El asilo se basa en una ley, es una regulación. El presidente no puede decir de repente no vamos a aplicar esta ley, porque en este país todavía existe un sistema judicial robusto del cual puedes utilizar para evitar ese tipo de atropellos. Entonces, si el presidente dice o esta administración dice que nos vamos a suspender, los vamos a demorar o lo que sea, que pues demórate, pero acéptame la solicitud. Obviamente, estamos hablando de te puedes notar, una administración que no es muy clara cómo va a operar. Como mencioné inicialmente, vamos a suspender. Bueno, ¿qué significa suspender? Lo que nosotros pensamos es de que sí las van a aceptar, pero que en el lugar de tardarse, no sé, un año, se van a tardar dos. Pero a final de cuentas, si usted tiene miedo por raza, religión, nacionalidad, opinión política, etcétera, y usted tiene ese miedo de una persecución, sí, usted debería de considerar aplicar un asilo. Muchísimas gracias, Sí. abogado y licenciado en comunicación, y a todo el equipo que nos acompaña. Me alegra mucho haber estado hoy acá, y leo y entiendo perfectamente su mensaje cuando usted está ofreciendo las opciones, sobre todo con las visas de talento que son tan importantes, y dando usted el tic de poder salir teniendo el TPS. Eso me da una profunda esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, Sí. señora. Muy gracias por sus palabras. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias por tu participación. Esmeralda, vamos a darle la palabra a Yulixmar Áñez. Yulixmar, te escuchamos brevemente. Gracias por esta información para todos los diferentes casos que estamos. Gracias, doctor, y feliz aniversario, y que continúe siempre usted a la mano de Dios con su bufete y todo su personal. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 7 años en este país, introducí asilo, fui a mi entrevista, ya va a ser 4 años. Me dieron hace 2 años atrás la cita para la próxima semana. Cuando llegué a este país, mi hijo era menor de edad. El año pasado cumplí 18 años. El año pasado me casé con un ciudadano americano, ya introduje mi cambio de estatus. Me llegó ya mi permiso de trabajo por la categoría C09, pero tengo la incertidumbre de mi hijo. Mi hijo y yo, igualmente, disculpe, tenemos TPS que se vence en septiembre de este año. Ajá. Tengo es la incertidumbre que no quiero. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo meter a mi hijo, hacer la petición por la residencia? Okay. ¿Qué debo hacer? ¿Usted y su hijo entraron legalmente a Estados Unidos? Sí, nosotros entramos por el aeropuerto de Miami, hicimos migración en Aruba. Muy bien. ¿Y su hijo qué edad tiene? Ahora 18 años, en junio cumple 19. ¿Y cuando se casó, qué edad tenía su hijo?
18 años. ¿Ya cumplidos? Sí, ya ha cumplido 6 meses exactamente de haber cumplido 18 años. Sí. Lamentablemente, su solicitud de residencia no puede ampararlo a él. Ok. Para que una petición de padrastro tenga Ujú. efecto, el matrimonio con el cónyuge debe de haber sido antes de que del niño tuviera 18 años. Entonces, lamentablemente, para temas de inmigración, no puede establecer ese parentesco padrastro-hijo. Entonces, usted puede obtener su residencia, pero lamentablemente su hijo no. Su hijo lo más probable es de que se mantenga con su TPS, y si usted eventualmente se hace residente, lo puede pedir, eh, pero lo más probable es de que él tenga, bueno, sí, él tenga que salir fuera de los Estados Unidos para recibir su residencia en un consulado si usted lo pide. Porque, porque usted no le va a alcanzar el tiempo de que usted se haga ciudadana antes de que el niño cumpla 21 años. Pero Entonces, sí pudiese obtener la residencia por medio de mi persona. usted sí, usted no va a tener ningún problema, usted va a saltar de asilo, TPS, que es el estatus que usted tiene Pero ahorita. ese es el detalle. Yo tengo mi primera entrevista con el juez el jueves de la próxima semana. Ajá, sí, Cuando yo no llevo abogado, por primero yo soy funcionario del estado, yo trabajo para el School Board del condado de Martin County. Este, claro, mis ingresos nos dan para ahorita costear un abogado, pero yo tengo que presentarme y mi hijo también está citado para ese día. ¿Qué debo hacer? Esperar, notificar al juez que no tengo abogado, que me dé una nueva cita, o yo le llevo la constancia de que introduje las peticiones, las cartas que he recibido de UCIS. sí, ¿Cierro el caso? ¿No lo cierro? Esas son mis preguntas. claro, si usted puede cerrar el caso, ciérralo, definitivamente. ¿Por qué? Porque usted tiene un beneficio migratorio alternativo a lo que es el TPS y el asilo. Ahora, eh, bajo esta administración, los Ujú, fiscales tienen órdenes de cerrar casos solamente en situaciones muy específicas. Yo no sé ujú. si cuando usted solicite esto, le vayan a cerrar el caso. Por eso es que creo, y no tengo que ser yo, pero creo que Ujú. eventualmente usted va a necesitar un abogado, señor. Sí. Porque Ah, si esto hubiera sucedido con la administración anterior, es muy probable que usted le hubiera cerrado el caso o al menos lo hubieran puesto en un proceso administrativo mientras su residencia salía. Pero ujú. la administración actual, yo creo que es muy probable que un fiscal se vaya a oponer a cerrar el caso hasta que salga su residencia, pero igual le cierran el caso a usted, pero no al hijo. El argumento ahí pues es que el hijo tiene TPS y espero que para la semana que entra ya tengamos noticias de qué es lo que va a suceder con el TPS y, eso es lo que yo hiciera. Lo que usted puede hacer para la semana que entra es pedirle al juez más tiempo para usted tener la oportunidad de contratar a un abogado. Eso es lo que creo que va a suceder. Los jueces generalmente en las primeras audiencias son bastante flexibles en ese tipo de solicitudes, porque a final de cuentas a los jueces les conviene también que usted tenga un abogado para poder procesar el caso mucho más rápido. Sí, a propósito de lo que está señalando de la necesidad de un abogado, en la comunidad del chat, a través del código webinar montano, escriban, yo voy a estar allí moderando esa comunidad, yo voy a reunirme con Javier y todo este ecosistema que hemos creado a partir de hoy. Vamos entonces a gestionar con Javier consultas posterior a este webinar, así que atentos, me escriben incluso las preguntas que han hecho, que no creo que nos dé tiempo, ya son las 8:28, me comprometo a tramitarlas con Javier y a responderla en estatus migratorio, que es este espacio que de manera, mira Javier, ya empezó hoy estatus migratorio, que ese era ese espacio que tú y yo hemos hablado, ya tenemos aquí, esperemos que ese estatus migratorio sea Y en una semana, pues muy dinámica, ¿no? Estamos esperando el tema del así es. TPS, estamos esperando, bueno, hubo una audiencia del parol también en Boston, estamos viendo pues las noticias estas de la administración que va a pausar
los casos, o sea, ha sido una De semana todo. sí, de muchas noticias. De muchas noticias. La verdad que también esperemos que sean, como tú muy bien decías, noticias para que no nos sintamos perseguidos aquí en Estados Unidos. Hay una pregunta que quiero darle un espacio también, que está Zenay Sánchez, porque como les decía al principio, también hay venezolanos que se registraron en este webinar que queremos saludar muy especialmente, que están fuera de Estados Unidos, que se registraron, que están en Colombia, incluso hay unos que están en Caracas y Maracaibo. Gracias por acompañarnos, que también. Sí, Javier, un saludo a los venezolanos que están No, no, que no, están en Colombia y Venezuela. un gran abrazo a toda la comunidad venezolana que está fuera de los Estados Unidos y que están bueno, en todas partes, en México también. Y más que nada es recordarles que ustedes también tienen beneficios migratorios independientemente del TPS, independientemente del asilo. Muchas de estas personas, de hecho, nos han contactado recientemente para los temas mencionados inicialmente, de la EB1, EB2. Hay mucha gente que califica estos procesos, pero lamentablemente muchas veces hasta por pensar, mucha de la gente más exitosa es la que menos piensa que es exitosa. Es muy raro esto. Se La gente más subestiman, ¿no? Es un exitosa poco eso, es sí. generalmente la que no está buscando esa luz del escenario, pero muchas veces es la más brillante de todas. Y mucha gente que califica que está fuera de los Estados Unidos y que nunca ha entrado a los Estados Unidos y que, en mi opinión, debería de explorarlo, debería de considerar, a lo mejor en un proceso EB1, EB2 o EB3, quizás un proceso de una certificación laboral, que igual y se va a tardar, pero hay veces que va a ser un proceso de 2, 3 años, bueno, en proceso consular unos 3 años, pero eventualmente entras con tu residencia, con todo y familia, y entras como residente. Sí, imagínate eso. Zenay Sánchez, periodista venezolana que está en Cúcuta, saludos, imagínense ustedes en Cúcuta, ahí muy cerca de Venezuela, dice, tengo trabajando 4 años para un outsourcing que le trabaja directamente a una empresa americana. Somos una familia de nacionalidad venezolana con una hija colombiana y 10 años viviendo en Colombia. La pregunta, ¿cuáles serían mis opciones para obtener una residencia americana y pasos a seguir? Brevemente, ¿qué le orientas en este caso a Zenay? Una pregunta cargada, ¿no? Cargada, sí. Porque Sí la tiene verdad, opciones primero, ¿no? Sí tendría opciones porque tiene un trabajo con una empresa americana. Certificación laboral, quizás. una certificación laboral, claro, una certificación laboral siempre es una opción para una persona que está dentro o fuera de los Estados Unidos. Obviamente, estoy siendo muy general con mi comentario, pero sí, tú puedes aplicar una certificación laboral estando fuera de los Estados Unidos, aunque nunca hayas pisado territorio americano, pero si hay una oferta de trabajo y esa compañía está dispuesta a patrocinarte y esperarte, definitivamente se puede hacer. Sí, hay una pregunta también. Es un venezolano. Saludos a Alejandro Aguirre. Dice, tengo condición de refugiado, ingresé al país legalmente hace un año con el programa de reasentamiento auspiciado por la OIM y ACNUR. Tengo permiso de trabajo por 5 años, categoría A03 y apliqué a la residencia hace un mes. ¿Estas políticas podrían afectar mi estatus migratorio? Entró legalmente y por reasentamiento. Javier. Eh, en mi opinión, lo que va a suceder es que el caso va a demorar más de lo normal por el memorándum ese que bueno, que encontró esta cadena de televisión. Pero fuera de eso, no, él califica aplicar una residencia, el escrutinio va a ser más elevado, pero no, él está bien. Él está aplicando bajo un beneficio migratorio que está basado en una ley de inmigración. Es decir, pasó el año y el día y él aplicó a la residencia. Lo único que tiene que hacer es esperar pacientemente. Sí, gracias. Bueno, ya para cerrar, Yulixmar, gracias al doctor por su opinión y a José Villalobos, gracias. Marbelin Crespo, y gracias a Yuma y Arroz por la invitación. Todos orando por las buenas noticias referente al TPS y al parol humanitario. Así que bueno, estimados, gracias la verdad a Javier Montano Miranda, abogado de inmigración, a todos ustedes por haber participado. Importante lo siguiente, en el chat pueden colocar entonces el código webinar Montano. Yo voy a tramitarle a ustedes también citas con el abogado de inmigración Javier Montano, así que escríbanme por el chat o al privado, entonces a partir de allí podemos gestionar entonces una consulta. Yo debo decirlo y me corresponde decirlo, hay unas consideraciones para este equipo webinar
que se inicia hoy, que básicamente es el debut de Estatus Migratorio, este programa que hoy hemos hecho el demo. Así que bueno, gracias por acompañarnos, escríbanme. Ya les he compartido con ustedes el número de teléfono. Por cierto, María Valentina me está escribiendo aquí, saludos a Mava también, que ha estado con nosotros, Mava, en nuestra... Ahí se está riendo, gracias Mava. Bueno, de lo que hemos hablado, de gente que se convierte, venezolana, que está contigo ahí día a que día. se convierte en piezas fundamentales de la oficina, así que sí. Sí, quiero... Sí, Mava, saludo, gracias. Y Mava nos está recordando 305-854-9591. Eso lo voy a compartir por el chat de webinar de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Allí María Valentina, compatriota venezolana, pueden llamarla y allí exactamente gestionar entonces una consulta con el abogado de inmigración. Recuerden, van a tener el código Webinar Montano. Ustedes están estrenando este espacio que la verdad hoy hemos tenido la oportunidad de nosotros inaugurar y el gran debut. Así que bueno, los aplaudo a nosotros, todos los venezolanos. Gracias por haber gracias, estado con José nosotros. Ramón. José Gracias, Ramón, gracias mira, Ros. por la invitación. Mira, Ros, aquí. Gracias. Muchos saludos, Ros. Mira, Ros, la verdad que hemos visto que has tenido una convocatoria maravillosa. Gracias. Ros es venezolana también, está aquí en Orlando. Apoyando a los inmigrantes. Así es, así es. Cuentas con nosotros. Excelente persona y excelente mujer. Sí, sí, Gracias, sí. Julis.